Poderosos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor y amigo Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Señores, pues otra vez volvió a reaparecer la senadora Lili Téllez tratando de hacer drama en el Senado. En esta ocasión se estaba tocando la miscelánea 2022, como sabemos ya se tocó en la Cámara de Diputados, ahora se está tocando ahí en la Cámara de Senadores y están presentando sus argumentos. En este caso se estaba presentando la senadora del PRI, en el que estaba argumentando por qué se tenía que hacer el registro a los jóvenes de 18 años y de igual forma también sobre las asociaciones civiles. Este es un tema que ya hemos hablado al respecto, pero como ya es costumbre, la senadora queriendo meter cizaña y en las participaciones que están prohibidas, que se lo recuerda a la misma presidenta de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, dejan callada a Lili Téllez. Vean ustedes cómo en reiteradas ocasiones quiso hacer el uso de la palabra y se lo recordaron dos veces, dos veces que no se puede hacer preguntas cuando están participando, están haciendo alguna aclaración sobre las reformas y la señora tal parece que le vale. Y eso es lo que se tiene que evitar con este tipo de personajes. Cuando tengan su espacio, cuando tengan derecho a estar ahí en el estrado, que expongan lo que tengan que exponer. Pero la señora siempre tratando de crear distorsión y sobre todo, como ya es costumbre, querer ser la protagonista de esto. Qué bueno por la presidenta, que se lo recuerda tal cual. Se lo permitió una vez y ahorita ustedes van a ver cómo es. Bueno, en cierta forma, dos veces se lo permitieron, pero ya en la segunda sí se lo dijeron tajantemente. Vean ustedes, este tema, sin duda alguno, pues es muy importante para nosotros. El tema de los jóvenes, pues ya sabemos que la oposición trata de buscar cualquier tema que pudiera sentirse de índole, ahora sí que un poco, ¿cómo decirlos? Un poco delicada para poder crear alguna discusión y que no se lleve a cabo. El registro de los jóvenes, pues obviamente ante el SAT a partir de los 18 años, yo en lo particular no lo veo mal. Hemos acaparado por qué situación se debe de hacer para no permitir que otras empresas utilicen el RFC y puedan hacer de las suyas. Sin embargo, también lo han aclarado por parte de Morena. Si no se llegase a presentar o no hacen el registro, no pasa nada. Independientemente de ello, ¿qué de malo tiene que se haga el registro si de todos modos no están generando ingresos? Pues no están obligados. No hay nada que temer, simplemente es para tener mayor seguridad y un control. Así tal cual. Y dicho sea de paso, algunos también argumentando que por qué, si algunos jóvenes ni siquiera trabajan, que en esa edad se dedican a estudiar, pues me disculpan, pero hay jóvenes que desde esa edad ya son emprendedores y desde los 18 años están trabajando. Y de igual forma se obliga también a las empresas, pues obviamente a darlos de alta. Hay que ver esa parte también. Pero estos señores simplemente se dedican a buscar un tipo de polarización que no existe. Vean ustedes la participación que tenía, cómo reaparece Lili Téllez queriendo hacer de las suyas y genera esto, cosa que la verdad no es. Parece que solo la presencia de la senadora Lili Téllez altera de sobremanera a Morena en el Senado de la República, al grado que hasta la presidenta de la mesa expresa que no procede la pregunta y que no hay lugar para la discusión. Y están en la discusión en lo particular. Pues también hay que aprender, dicho sea de paso, uno no sabe, porque yo creo que muchos no sabemos cómo son las reglas ahí en el Senado de la República, pero cuando se está discutiendo esto, no están permitidas las preguntas, y aquí se lo recalcan. Por eso es que quise hacer el video para no caer en distorsión. Y sobre todo también escuchar la parte de la senadora de Morena, que dice que ya basta de polarización y sobre todo no caer en la mentira. Vamos a escuchar las dos participaciones. Vámonos de lleno. Escuchemos. Aquí la primera, para que ustedes lo puedan también escuchar perfectamente. Vean nada más. Así se estaba llevando a cabo esta participación. Esta es senadora por parte del Movimiento Ciudadano. Escuchemos. Y luego Lili Téllez, primera aparición. Era que si no lo hacían iban a sufrir multas. Pero esta idea fue tan ocurrencia que fue rechazada. Incluso Morena tuvo que proponer otro cambio y una reserva para quitar las multas. Entonces yo les pregunto, ¿para qué se mantuvo la idea de que las y los jóvenes se tienen que registrar a los 18 años en el SAT? Por eso presentamos esta reserva,
para eliminar la disposición de que las y los jóvenes que cuando cumplan 18 se registran en el SAT. Miren, más allá de Morena, si Morena supo lo que hizo o no, más allá si trataron de corregir la plana, nosotras y nosotros creemos que no tiene ningún sentido que este punto se mantenga en la miscelánea fiscal, porque no tiene efecto, porque lo único que se presta es para acorralar y para perseguir a las y los jóvenes de México. Desde la bancada naranja le pedimos al gobierno federal que haga lo propio, que haga lo que le pide a los demás, que se deje de ocurrencias, por favor, que ya fue suficiente de improvisaciones y de ideas trasnochadas. Si el gobierno no tiene claro en qué se debe concentrar, si el gobierno no sabe qué hacer, ni sabe qué es lo importante, la bancada naranja se lo recuerda. Miren, claro, se debe que recaudar mejor, hay que recaudar mejor, pero comenzando, por ejemplo, con los grandes evasores de impuestos en nuestro país. Se debe recaudar mejor, por empezando con las grandes empresas que vienen a nuestro país a lucrar con nuestra tierra y con su gente y que no dejan lo justo para nuestra tierra. Por supuesto, hay que recaudar mejor garantizando que México deje de ser un paraíso fiscal, como muchos especialistas lo han señalado. Estas son las prioridades en las que debería concentrar su tiempo, energía y esfuerzo el gobierno federal y, por supuesto, no en acorralar a los jóvenes que apenas cumplen 18 años. Y la última reserva que les vengo a presentar es para que se deje de hostigar a la sociedad civil en nuestro país. Miren, como ya lo señalaron mis compañeros y mis compañeras, como ya lo señalaron los diputados y las diputadas de Movimiento Ciudadano, esta no es una acción aislada. Esta es parte de una campaña de hostigamiento que ha desatado el gobierno federal en su contra, y esta campaña, por supuesto, que tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque quienes forman parte de la sociedad civil son las voces disidentes, son las voces que le molestan y le incomodan al gobierno federal. ¿Y por qué pasa esto? Porque es la voz y los ojos de la sociedad civil las que nos están describiendo la realidad de nuestro país, y la realidad que ellos nos muestran dista mucho de la realidad que nos quieren vender todos los días en las mañaneras y con el bombardeo oficial. Si esta forma de hostigamiento no termina, si siguen hostigando a las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas van a desaparecer, y este es un grave error. ¿Por qué? Porque ellas ayudan de muchísimas maneras a gobierno, a que el gobierno pueda cumplir tareas que efectivamente no hace. Y por eso la bancada naranja en este punto es muy clara. Si ya no les dan, por favor, que no les quiten a las organizaciones de la sociedad civil. Ya les quitaron fideicomisos, ya quitaron muchísimos recursos, ya organizaciones que velaban por mujeres violentadas, por niñas, por niños, por el deporte, por la cultura, por la ciencia y el arte, ya no tienen recursos. ¿Qué más quieren? Y miren, yo solo concluyo pidiéndole cordura a mis compañeras y mis compañeros, que entendamos de verdad lo que significa la votación de este presupuesto. Se trata del presente y del futuro, y corrijo, de esta ley, de esta miscelánea fiscal, porque se trata del presente y del futuro de las mexicanas y de los mexicanos. Parece que no somos lo suficientemente empáticos y empáticas para entender la gran crisis que atraviesa nuestro país. Estamos frente a la peor pandemia que ha atravesado la humanidad, y también frente a una situación muy complicada para millones de mexicanas y mexicanos. Lo que menos esperan de nosotros y de nosotras es empatía, es solidaridad, es ideas que pongan al centro a las personas y no a las ocurrencias. Por eso yo invito a este gobierno y a su mayoría que entiendan que la transformación que pretenden hacer no se hace declarando, sino actuando. Es cuanto. Gracias, senadora. Solicito a la Secretaría consulte a las... Adelante, senadora. Sonido, por favor, en sus casas. Gracias por aceptar mi pregunta. Ahora que el gobierno pretende obligar a los jóvenes a registrarse en el SAT y con ello evidentemente controlarlos, senadora, ¿a qué cree usted que se deba que el gobierno quiera controlar a los jóvenes desde tan temprana edad? Gracias, senadora Lili. Creo que es algo que tendremos que poner sin duda sobre la mesa.
¿A qué responde este interés de registrar desde temprana edad a los jóvenes que aún ni siquiera tienen un trabajo? Nos hacen pensar que quieren hacer otro uso con la información de los jóvenes. Nos hacen ver o pensar que posiblemente hay intereses detrás, lo cual sería profundamente lamentable. Tendríamos que estar pensando cómo generamos condiciones para que esos jóvenes puedan tener, por supuesto, el trabajo de sus sueños, pero antes de eso que tengan condiciones para poder estudiar y desarrollarse, no para hostigarlos ni tampoco ponerlos bajo la vista del SAT en un momento que no es oportuno para su vida. Gracias, senadora. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Sí, consulto a la Asamblea si se admiten a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señora presidenta. En consecuencia, los artículos se mantienen en los términos del dictamen. La senadora Nadia Navarro Acevedo, que es su turno, ha solicitado que se consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas que está presentando. Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señora presidenta. Muchas gracias. Ahora tenemos a la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena, de la fracción parlamentaria de Morena. Casi se admite nadie. La senadora Lili estamos en discusión, pero a ver, una pregunta. Es que no hay lugar, pero... Ya terminó la oradora. ¿Qué hacemos? Adelante. ¿Si procede o no procede? ¿A qué le tienen miedo? Solo voy a hacer una pregunta. Adelante. Senadora, gracias. Pero por no hay lugar a aceptar mi discusión, pregunta. solamente la pregunta. Gracias por aceptar mi pregunta. Gracias, señora presidenta. Senadora, si aprobamos la ley de ingresos en sus términos, aprobaríamos un endeudamiento interno de 885,000 millones de pesos. Los de allá que dicen que no hay deuda, este es el monto de la deuda que nos piden. Esta cifra es de 1.5 veces mayor al costo original del FOBAPROA. No hemos discutido la ley de ingresos todavía. Estoy haciendo una pregunta. No conformes con eso, también quieren un endeudamiento externo de 3.800 millones de dólares. ¿A qué cree usted que los achichincles de los asistentes de la oficialía de paz... No se ha discutido la ley de ingresos, senadora. No se ha discutido la ley de ingresos, senadora. Yo creo que No hay lugar a la pregunta. ya tenemos una deuda de 3.800 millones de dólares. Y eso lo pueden constatar en la cuenta pública que se presenta en la Cámara de Diputados para que lo puedan verificar. Cifra que lo comenta y lo dice la Secretaría de Hacienda. Y si le sumamos esos 800, vamos a llegar al 54% del Orden Producto en la Interno sala, Bruto, por favor. cuando en el 2018 estábamos en el 44% del PIB que correspondía a la deuda. Y hoy en el 2022 va a ser del 54%. No hemos llegado a esa ley. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Con gusto, senadora. Y les recuerdo a las y los senadores que no están permitidas las preguntas cuando se exponen las reservas, porque para eso se pregunta si se admite o no a discusión la reserva. Entonces, dejamos constancia de ello desde la mesa directiva.
Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la reserva acabada de presentar. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, Presidenta. En consecuencia, los artículos se mantienen en los términos del proyecto y ahora tiene el uso de la palabra la senadora Imelda Castro. Ya ven, queriendo meter la cuchara en un tema que todavía no se estaba tocando, queriendo tratar de crear distorsión y sobre todo, pues haciéndola más grande. Ya ven ustedes cómo se metió, por eso dejé correr la participación de la senadora de Movimiento Ciudadano, que argumentando lo del registro de los jóvenes y de igual forma sobre las sociedades civiles, señores, Morena está yendo en contra de esas asociaciones civiles que simplemente se han dedicado a hacer de las suyas y que pertenecen a las mismas 7 familias, que es lo que se está tratando, pues ahora sí que de bajar. Hay asociaciones civiles que realizan sus trabajos de una manera fenomenal y esos no hay ningún problema, de hecho ni siquiera se les va a afectar. El detalle es quitarle pues esa evasión de impuestos que hace pues este tipo de personajes. Dicho sea de paso, uno de ellos, el más evidente, el de Claudio X González. Les dejo con esta participación de la diputada de Morena, porque se me hizo también bastante congruente sobre esta situación de mentira que se está tratando de crear. Escuchen. Del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, senadora presidenta. La oposición pretende engañar, pretende confundir a las personas que se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras en el país, a la gente del sector primario, del sector agropecuario. Los agricultores, ganaderos y pescadores de México, y en especial a los agricultores o a los integrantes del sector agropecuario de Sinaloa, les quiero dejar muy claro que es el 99.5 de estos que seguirán beneficiándose con la exención del ISR. Solo se trata del 0.5 de quienes podrán migrar al régimen simplificado de confianza y efectivamente hay una reducción del monto de los ingresos de lo que actualmente está en la legislación. Entonces, es muy importante que quede claro, solo es el 0.5, porque hay que decir también que en ese 0.5 van a poder pagar tasas bajas del 1 al 2.5% y que se topa con ingresos de 3.5 millones. ¿Qué quiere decir esto? De ingresos. Quiere decir, y yo pregunto, aquellos que tienen ingresos de 3.5 millones de pesos, ¿no tienen utilidades con esos ingresos? Por supuesto que lo tienen. Entonces, que quede claro, en el tema del sector agropecuario, mantendrán la gran mayoría la exención del impuesto. Y segundo tema al que me quiero referir es el de las donatarias. Senadora, ¿acepta la pregunta? ¿Acepta la pregunta? No, me faltan 20 segundos. En el tema de las donatarias, compañeras y compañeros, está más o menos igual. Esta reforma va dirigida al 4%, porque el 96%
no tiene ninguna afectación. Y por cierto, se trata, lo repetimos, de los donantes, no de las donatarias. Las donatarias no tendrán ningún problema. Eso de que dicen que las organizaciones civiles, no es cierto, no es cierto. Que quede claro, como lo dijo la jefa del SAT el pasado viernes, solo se trata de 7 personas de las mismas familias, de las mismas empresas que donan y que luego aprovechan el fisco para recuperar no solo lo que donan, sino más recursos de los que donan. Esos abusos son los que se van a acabar con esta reforma fiscal o con esta miscelánea fiscal que hoy se va a votar. Muchísimas gracias. Pues sí, señores, efectivamente, eso es lo que se busca hacer con esa miscelánea fiscal que se vota, que se quiere, pues obviamente, votar. Y pues ya vemos cómo la senadora Lili Telles, queriendo sacar de contexto lo que se está, pues obviamente, planteando, metiendo otras cosas para que pueda crear, pues ahí cierto tipo de distorsión y hacer de las suyas como ya es costumbre. Señores, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Un servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. No hay que permitir este tipo de acciones que comete el PAN. Lo vimos cómo lo hicieron en la Cámara de Diputados, también en la comparecencia del doctor Alcocer. Desafortunada, haciendo una falta de respeto al subir una lápida. Ustedes lo vieron ayer. Así es como actúa el PAN y esto no hay que permitirlo. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.